Damos la bienvenida a Matías Bucerio, la parte seria de nuestro programa. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá Todo tranqui. charlando un Qué bueno. poco, charlando un poco de las cosas del verano, esos parques Sí, 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 ahí acuáticos. los estuve escuchando. Estuvieron tirando como mucha data en poco tiempo. Sí, sí, no me subo a ninguno, tengo problemas de vértigo y me cuesta mucho subirme a ese tipo de juegos. Sí, Ah, yo tengo miedo a las alturas, así que te comprendo. claro, A mí Yo no me descubrí ahí. pasó en un parque acuático, me sí, pasó ¿cómo es? En el Parque de la Costa, sí. que me obligaron, me llevaron tipo rehén al caída libre, Bueno, yo me tiré de ahí. así que no, a mí me llevaron, ¿viste? No sé si lo vieron, van de a tres. Y me llevaron como del medio, levantándome entre dos compañeros míos que eran unos osos, y nada, me hicieron tirarme por el caída libre, sufrí cada instante que iba bajando, Sí, pero sí. bueno, es una experiencia que no volveré a repetir jamás en mi vida. Pero ya está, ya sabes que realmente le tenés miedo. Sí, sí, estaba Imagino que totalmente convencido, no me imagino que queda los en duda. demandaste. No, no era abogado todavía Claro. y Ah, sus buenas puteadas se fueron llevadas sí. con, con decoro, pero sí, sí, estoy de acuerdo que ninguna foto ni nadie puede salir bien después No, de esas vueltas. No, no. no, No hay no, no. posibilidad. Impresentable. No hay Mati, ¿cómo posibilidad. arrancaste Sí, el año? ¿Cómo finalizaste el 2024 y cómo arrancaste este? bien, 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 por suerte, bien. Y por suerte con muchísimo trabajo. El otro día le comentaba a Dai que estamos por abrir una oficina en Buenos Aires, así que aprovechando la feria para este nuevo proyecto y esta expansión a Buenos Aires y empezar a trabajar por esos lados. Qué Así bueno. que Claro, mucho trabajo, vamos a por suerte. contar que se vuelve para Buenos Aires, entonces por eso abre la oficina acá. Claro, claro, más puntualmente sí, Lo sí. vamos a tener de local, Bien. Ahora voy a estar de local. Bien. Al Después al te voy a toque. visitar con un par de casos que tengo. de casa, Bienvenido sea. claro. Mati, Bienvenido sea. nosotros siempre, como siempre, el gran tocamos de oído, hablamos Ujú. del corredor de la muerte. A nuestro Ajá, entender, te decimos lo que es para nosotros, vos correginos, ok. es donde están todos los condenados a muerte esperando fecha a ser liquidados, digamos. Sí, básicamente el corredor de la muerte es eso. Sí, Es el lugar donde se encierra a los condenados a muerte a esperar su ejecución. ok, ¿Qué pasa? A ver, no en todo Estados Unidos está habilitada la pena de muerte, solamente en 27 estados está la pena de muerte, ok, y cada estado que tiene habilitado ese mecanismo tiene sus particularidades. Por ejemplo, hay estados en los que hay ciertas modalidades de ejecución y hay estados que tienen otras modalidades de ejecución o hay estados que tienen ciertos permisos, entre comillas, y otros que no. A ver, vamos a hablar del corredor de la muerte. Yo la sección se las preparé para que hablemos cómo es en Estados Unidos, cómo hubo pena de muerte en Argentina, exacto. porque hubo pena de muerte. De hecho, la, ¿cómo es? Se terminó de haber, o sea, dejó de haber pena de muerte en Argentina recién en el 2008. O sea, no es que dejó de haber pena de muerte en el 70 Mira, o en el 60 o antes. En el 2008 todavía había normativa que habilitaba la pena de muerte en Argentina. Después, hay otros países del mundo que tienen pena de muerte y hay incluso estadísticas sobre esto. Sí, Pero antes de hablar bien de la pena de muerte o del corredor de la muerte, si les interesa, podemos ir más atrás todavía. dale, obvio, sí. Porque, y mucho más atrás. Porque uno de los filósofos, que si no me equivoco era Sócrates, fue fusilado, o sea, fue parte de esta pena de muerte. No es que murió de viejo, sino que por pensar distinto y por generar toda una revolución lo terminaron matando y lo terminaron eh, como que inauguró la pena de muerte con ello. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el origen de las cárceles se basa en un principio filosófico al que le gusta la filosofía, lo plantea Foucault en un libro que se llama Vigilar y Castigar, donde empieza a verse esto de la cárcel como lugar
de detención de los malos, que tienen que pagar un castigo por las cosas que hacen. Sí. Pero ¿qué pasaba? Si leen el libro, el que le interese leer filosofía es fantástico. Es muy gráfico, no coman antes de leerlo porque dice cosas como muy puntuales, como por ejemplo, habla de las primeras torturas, que por ejemplo una de las penas de muerte que había en esa época era el desmembramiento. ¿Qué consta el Tiraban, ¿no? desmembramiento? Exactamente. Lo ataban de pies y manos al reo a caballos Sí. y tirar, o la cama, esa que se ven dibujitos, que no Sí, lo inventó Walt Disney casualmente, era estirar, hasta tanto se desgarren los músculos, y lo que se buscaba ahí se planteaba un tipo de castigo que frente a un rompimiento de una norma, se plantea un castigo ejemplar. Entonces, es como se dice que los japoneses o los orientales en general le cortan los dedos a los ladrones, o como se dice que el otro. Bueno, lo que busca es que sea ejemplar. claro. Lo que buscaba en ese momento es que sea ejemplar. Entonces, ahí la cárcel como tal estaba vista como un castigo. Trayéndolo a la normativa vigente, hoy las cárceles son reformatorios, no son castigos. Por lo menos como está planteado el sistema, por lo menos el argentino hoy. Claro. Después tenemos otras cárceles como la de El Salvador, que sí está planteada como un castigo. Entonces, todo eso fue evolucionando. Además, a eso sumémosle los castigos militares. Hablemos de que toda la historia universal está atravesada de guerras. Y de Te guerras. pregunto, Mati, antes de, perdón que te interrumpa, ¿siempre fue así en Argentina el hecho de para reinsertar al reo en la sociedad o cambió como la pena de muerte hace relativamente poco? No, es así. La última reforma que tiene la ley de ejecución penal, que es la ley que rige el tiempo que pasa la gente en prisión, o sea, los que están privados de su libertad, cómo es el sistema en el cual rigen. Esa ley es del 1945, más o menos, que fue hecha y redactada por el comisario Petinato, que es el abuelo de Roberto Petinato, o sea, el bisabuelo de Homero Petinato. ¿Cómo se que él era cómo se fue deformando todo, ¿no? de a poquito fue De como, a bueno, poquito. él fue, ¿qué pasa? Él fue director de la cárcel del fin del mundo. Exacto. Entonces, cuando se reformó en el 45 la ley de ejecución penal, se tomó como modelo el modelo de la cárcel del fin del mundo, en el cual los reos trabajaban para un montón de cosas, entre ellas construir la cárcel. O sea, tenían carpintería, tenían un montón de otras cuestiones, y ahí se cambió el paradigma del castigo a la reinserción. Okay. Humanizando, se empezó a dejar de llamar al preso por un número, pasó a ser tener un apellido, sí se los uniformaba, sí se le daba otro tipo de... Entonces, en la Argentina sí fue un castigo, porque de hecho la cuestión de que manden a los presos de, por ejemplo, Buenos Aires a Ushuaia, claramente no era porque eran bonitos y buenas personas, como por ejemplo, el claro ejemplo, perdón que repita por ejemplo, pero como es el caso de el Petiso Orijudo, que es uno de los primeros asesinos seriales que tenemos en la historia argentina, y uno de los únicos asesinos seriales que tenemos en la historia argentina. Al Petiso Orijudo no lo mandaron acá porque era buen tipo, lo mandaron acá de castigo, claro. Y la cárcel del fin del mundo no lo reinsertó porque murió en la cárcel, en realidad muere en un enfrentamiento dentro de la cárcel, pero sí se buscó que cambiar ese paradigma y decirle, bueno, al preso le puedo dar otras actividades y puedo hacer que entonces el que se portaba bien tenía el beneficio de salir y trabajar. Claro. ¿Qué pasaba? Cuando lo llevaban, donde hoy está el Parque Nacional Tierra del Fuego, o el Parque Nacional Ushuaia, donde está el Parque Nacional, era que es donde está el tren del fin del mundo. El que visitó Ushuaia lo conoce, y el que no, es un hermoso lugar para ir, especialmente en verano y en invierno, pero en invierno es más lindo. Se lo llevaban con un trencito a cargar materiales para construir la cárcel, pero ¿qué pasaba? A veces se pasaban de vivo y los presos se escapaban. ¿A dónde iban a ir? Estamos en una isla. Claro. Y entonces cuenta la leyenda del preso Pipo, que hay un río acá en Tierra del Fuego, se llama Río Pipo, porque lo encontraron congelado y muerto en inmediaciones porque salió a trabajar y se escapó. Y lo dejaron que se escapara.
De hecho, la cárcel de Ushuaia no tenía gran seguridad, porque la seguridad lo daba el clima y los límites de la isla. Claro. Y su uniforme, tenían un uniforme azul y amarillo que para el contraste, no estamos hablando del Ushuaia de ahora, no estamos hablando del Ushuaia de 1930. Para que nos hagamos una idea, Ushuaia, Tierra del Fuego, ni siquiera era provincia en ese momento. Tenían un uniforme tan llamativo que claramente eran fácil de reconocer con la poca gente que había, que era la gente que venía o por la base naval o por la penitenciaría, no había otra cosa. Pero bueno, volviendo a lo que vinimos, fueron evolucionando los métodos en los cuales se ejecutaron a las personas, y lo que lo hace interesante es cómo se traspasó de lo que era la justicia militar, porque, a ver, la pena de muerte aparece a partir de cuestiones netamente militares, como ser el fusilamiento. A partir del fusilamiento y ese tipo de métodos, y ese tipo de condena frente a ciertos delitos, se empezaron a hacer otras prácticas. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era, frente a una conducta impropia, hacer un castigo ejemplar. Por eso las ejecuciones públicas. Que de hecho, hoy en día hay países donde las ejecuciones públicas siguen siendo una práctica habitual, como puede ser en el Medio Oriente. Vamos ya un poquito más para acá. ¿Qué es el corredor de la muerte? ¿Qué es lo que están planteando? Sí, es básicamente lo que decían ustedes, es el lugar donde se encuentran los condenados a muerte y donde pasan sus últimos días. Y cada estado tiene una metodología diferente según sea donde el condenado esté. Pero básicamente, ¿cómo viven esa gente? Bueno, primero que nada, vamos al todo el proceso. El tipo es condenado a muerte. Se puede condenar, como les dije, en los 27 estados donde está habilitado, o la justicia federal. O sea, la justicia federal estadounidense puede dar pena de muerte igual. Acá vamos a dividir justicia federal de justicia estatal, por llamarlo de una manera. Que sería como acá en Argentina, la jurisdicción de las provincias o la jurisdicción federal. ¿Sí? Por ejemplo, un delito federal en Argentina es el narcotráfico. Un delito provincial o estatal sería un homicidio. Se rigen por normas diferentes. En Estados Unidos pasa lo mismo. Una cosa es lo que diga el estado, vamos a poner California, por ejemplo, que tiene pena de muerte, o Texas, que tiene pena de muerte, y otra cosa es que en un estado que no tiene pena de muerte, la justicia federal igual decrete la pena de muerte y lo lleve trasladado a una prisión federal en la cual el tipo puede ser ejecutado. ¿Cómo vive? El tipo es condenado a muerte, es trasladado a la penitenciaría que está destinada y empieza a transcurrir su tiempo en prisión. ¿Qué pasa? El tipo no es... ¿Por qué no es asesinado en el momento? Porque decimos, che, listo. Claro. Pena de muerte, listo el pollo, ¿para qué lo vamos a tener tanto tiempo? Porque la pena de muerte es totalmente recursiva. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia. O sea, hasta el escalón más alto de la justicia de Estados Unidos se puede recurrir hasta obtener o la sentencia definitiva o una sentencia diferente. Además, tiene que tener un tiempo mínimo en prisión, que son por lo menos 20 años, por si puede llegar a haber algún tipo de prueba que modifique la situación procesal de este hombre. Hay casos de errores judiciales que es más. En 1973, para ser exacto, vengo con datos exactos, 190 personas que fueron expuestas al corredor de la muerte terminaron siendo exoneradas. O sea, estamos hablando de 200 tipos que le dijeron que los iban a matar por alguna cuestión que generó un plot twist en su causa, salieron exoneradas. A ver, a partir de ahí se empezó a rever. Tengamos en cuenta que la pena de muerte viene de mucho tiempo atrás y hay 21 estados en Estados Unidos que no cuentan con ese método, ¿no?
tenemos fundamentos a favor y en contra de la pena de muerte, como por ejemplo, dice, no, bueno, la pena de muerte es más barata que tener a un tipo con prisión perpetua. Eso es relativamente cierto, porque los costos de ejecución no son bajos tampoco. Ok. Pero bueno, esas son cuestiones netamente económicas y es un fundamento muy Básico, digamos. lineal. Sí, aparte Claro. es totalmente lineal, hay cuestiones mucho más, yo entiendo, por lo menos es mi forma de verlo, que hay una cuestión más humanitaria que económica en este tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿qué les pasa cuando ya el tipo está totalmente condenado? De hecho, penitenciarías como la penitenciaría de Ohio tiene un teléfono dentro de la sala de ejecución. Yo ahora después te voy a comentar cómo es el proceso, Bien, me interesa. cómo pasa el último día el reo. Pero una de las particularidades es que en la cárcel de Ohio, y entre otras también, hay un teléfono dentro de la sala de ejecución por si acaso el reo es exonerado minutos antes de ser ejecutado. No, increíble. No es un dato menor porque pongámonos en la cabeza del tipo que primero viene hace años sabiendo que va a morir. No sabe cuándo, pero que va a morir. Y el día que le dicen, bueno, hoy te vas a morir, ve un teléfono en la pared que dice, si suena, capaz que me salvo. La llamada milagrosa. Claro, chistoso sería que diga, no sé, hola Susana o algo por el estilo, pero ¿Hay bueno, casos que haya pasado? Y si te son llama muy de Román, película. Claro, son muy de película, son extremadamente de película. Yo no encontré casos que hayan sido de último momento, sí encontré casos que han salido exonerados después de muchos años en prisión. Claro. Y que se han salvado de la pena de muerte por eso mismo. Después la historia la escriben los que ganan, ¿no? Así que si alguno de esos casos que yo encuentro de repente dicen, no, porque sonó el teléfono a último momento y tipo, es, anda a chequearla. es claro, hay que preguntarle al que estaba ahí, al que atendió el teléfono y al que se salvó. Claro. Tengo una Pero mini bueno, pregunta, sí, porque si no después me voy a olvidar. mire, Supongamos que alguien es exonerado, sí. no por el llamado, ¿no? Sino que está ahí esperando y lo exoneran. ¿Directamente vuelve a la libertad o pasa a estar preso? No, si está exonerado, vuelve a la libertad. Quiere decir que el tipo Ah, era ok. inocente. Ok. Y ahí entramos en la discusión de quién decide, ¿no? Claro. O sea, eso una de las cosas que a mí me resulta muy interesante y por lo cual yo comprendo de que la justicia argentina no está lista para poder dar la pena de ejecución o dar la pena de muerte, es porque a mi entender, y esta es una opinión netamente personal, es jugar a ser Dios, es jugar a quién vive y quién no vive en base, a ver, también es el ojo por ojo, porque acá todos estamos hablando no, bueno, no es tan terrible, o es terrible. Sí, es terrible siempre y cuando no violen a tu hija. Claro. Es terrible siempre y cuando no maten a toda tu familia. Claro. Entonces, ahí es cuando entramos en la dicotomía, ¿no? ¿Qué es lo terrible? ¿Y qué es penado con pena de muerte y qué no? Y además de eso, ¿cómo lo ejecutas? Y ahí empieza la evolución de esto. Hay estados, en Estados Unidos, donde todavía el fusilamiento es una elección. O sea, hay estados que, por ejemplo, el reo puede elegir entre algunas. Es como, no sé si ustedes vieron Futurama. Sí. Sí, seguramente sí. Bueno, la cabina de suicidios, no sé Sí. si la vieron, que uno tiraba una moneda y elegía cómo morir. Bueno, Sí. esto es más o menos una cabina de suicidios en vivo. El tipo dice, bueno, le dan una carta y le dice, ¿usted quiere ser colgado, asfixiado con gas, porque todavía existen las cámaras de gas? Qué bárbaro. ¿Quiere la inyección letal, que es la práctica más usual? ¿Quiere ser fusilado? Elija su propia aventura. ¿Sí? Y todas estas, dependiendo del estado, es las prácticas que se utilizan. Todos coinciden que la inyección letal es la práctica más utilizada y tiene, que ahora si quieren les cuento cómo es. Sí, obvio. Después, por otro lado, ¿qué sufre el reo cuando ya pasa a literal, deja de estar en prisión común y pasa al corredor de la muerte, propiamente dicho? Primero que nada, es un aislamiento extremo,
lo que los hacen hacer es estar totalmente solos durante un tiempo, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser días, va a depender mucho de cuál es la orden del juzgado que el juzgado emane. Las ejecuciones pueden ser, por este tema de las apelaciones, pueden tardar hasta más de 20 años, por lo cual el tipo puede estar preso durante mucho más de 20 años. En el corredor no va a estar los 20 años, pero sí puede llegar a estar un año entero en un aislamiento total. Y claramente sufre un impacto psicológico de saber que en cualquier momento se van a morir. ¿Cómo es? Voy a poner de ejemplo la cárcel de Ohio, que es el que tuve mayor detalle, pero todos son más o menos iguales. El reo se lo separa, se lo lleva a un aislamiento total. En ese aislamiento total es controlado las 24 horas por la vigilancia, porque no por miedo a que haga algo más, sino por miedo a que se haga algo, porque no se olviden que es un tipo que sabe que va a morir y por ahí elige cómo morir. Entonces, lo que busca la vigilancia no es que el tipo pueda hacer otra cosa, porque la realidad es que no puede, porque tiene solamente un baño y una cama y nada más, sino que no se autolesione para tratar de evitar de alguna manera la ejecución final, porque si el tipo se lesiona, no está en condiciones de ser ejecutado, entonces prolonga su tiempo un rato más. Claro. Posterior aparece lo que se conoce como la última cena. ¿Qué pasa? O lo último comida, Sí. que en las películas dicen pedí lo que quieras. Bueno, eso es relativo. Eso es relativo. Cada estado tiene un tope económico para la elección de esa última comida. Por ejemplo, Ohio son $25, hay otros que son 50, hay otros que son 30. Hija, vos te lo vas a matar de $25. Bueno, pero ¿qué pasó? Claro, Esto tiene una razón de ser. En Ah. Texas hubo un recluso que pidió una comida maratónica, como se le dijera, pidió las ribs del muchacho este que tira la sal, y no las comió. Lo dejó ahí y los miraba a los penitenciarios. El tipo no comió. Le hizo gastar la plata al Estado al pedo y pidió chanchadas de plata. Entonces hay estados que tienen $25, 50, 30. Hay un estado que no me puedo acordar cuál es, pero hay un estado que solamente dentro del menú son cosas que se puedan tomar del estado. O sea, el tipo no puede pedir un cordero patagónico si vive en California. Claro. Pero es ahí viene la última. Y hay otras cárceles que, como por ejemplo en Texas, que es solamente una comida más. Una comida típica de cárcel, con un esfuerzo, dice. La normativa norteamericana dice con un esfuerzo por parte de la penitenciaría. No sé, le ponen queso a la polenta. Claro, Más queso no creo, claro. Claro. No, le dan queso Un poco de rallado, sal. porque no le daban antes. Claro, le sirven agua. Cuestión que posterior a eso, el tipo pasa su última noche, porque en realidad la última cena no es casualmente la última cena, pero no es dada no es dada el mismo día, sino que generalmente es dada unos días antes. También puede pedir la presencia puede tener visita, que dependiendo también la penitenciaría, es con contacto directo o contacto a distancia o no, o nada. Incluso puede pedir la presencia de medios de comunicación, si es así. Y bueno, ya la última noche, el recluso comparte tiene a su disposición un capellán para acompañarlo la última noche, porque generalmente convengamos que debe ser difícil dormir esa noche. Y posterior a eso, ya la mañana siguiente, se lo prepara para la ejecución. En el caso vamos a poner el caso un poquito más que más se usa, que es la inyección letal. La inyección letal no es una inyección letal como tal, sino que es todo un proceso quirúrgico en donde se lo traslada al reo de su celda hacia la sala quirúrgica, Sí. donde ahí dentro hay un personal de enfermería, y ahí voy a tratar de que todos lo imaginemos. La sala quirúrgica es un cuadrado pequeño donde tiene dos ventanas, claramente cerradas, ¿no? Sí. Una ventana que da al cuarto de ejecución, que es el cuarto donde propiamente dicho está el verdugo, porque el verdugo sigue llamándose verdugo, Sí.
y otro cuarto que es el cuarto de testigos. Que ese cuarto de testigos puede que tenga o un vidrio en el cual el reo pueda ver quién lo está viendo, o puede que sea un espejo unilateral, o sea, unidireccional, o puede que sea un vidrio blurreado que solamente los testigos puedan ver. Las ejecuciones sí o sí tienen que ser con testigos, por una cuestión de procedimientos de ejecución y que no se hagan. No sé si ustedes vieron, si vieron la película La Milla Verde. Sí. Sí. Bueno, ahí la de Tom Hanks es el de que está el negro grandote. Sí, acá se lo conoce como Milagros Milagros inesperados. Inesperados. Sí, bueno, Green Village, Sí, no, sí, una en cosa realidad es así. Milla Verde, pero bueno. Sí, bueno, milagros inesperados. Bueno, ahí muestran un error en una ejecución. Sí, Que no- Cuando el tipo no le pone la esponja en la esponja húmeda, cabeza y lo exacto. deja que lo rosticen. Claro. claro, creo que no moja la esponja, le pone la Exacto. Sí, esponja sí, por eso, seca, no ¿no? moja la esponja que le tiene que poner en la Ah, cabeza y el tipo se rostiza por dentro. Bueno, eso al policía le cabería por lo pronto una sanción y otros tipos de cuestiones. Por eso son obligatorias los testigos en este tipo de procedimientos. Al tipo, imagínense la camilla es una camilla estándar, pero que tiene dos brazos que sobresalen de la camilla. Al reo se lo coloca, se lo ata con los brazos separados del cuerpo, se lo ata de piernas, se lo ata de cabeza, se le inyecta primero se le buscan las venas, porque acá generalmente frente a las situaciones de estrés las venas se suelen esconder, entonces se busca que se lo pinchan en distintos lugares para poder encontrar las venas. Una vez encontradas las venas, se hace la primera prueba con una solución salina de que si efectivamente está infiltrado el torrente sanguíneo. Ok. Una vez ya probado todo, el verdugo tiene tres compuestos químicos que son los que van a dar lugar a la ejecución. Previo al inicio de ejecución, se le permite al reo dar unas últimas palabras. Puede decir lo que quiera, si está viendo a los testigos, en caso de que sea ofensivo con los testigos o demás. El alcalde, que es el responsable de la ejecución, se le llama alcalde porque es como el dueño de la penitenciaría, sería como el jefe de turno o algo por el estilo. Él puede cortar la ejecución o puede cortarla. Él es el único que tiene la potestad de decir que sí, que no, de cortarlo o de dar cualquier orden dentro de ese cuartito. Puede cortar las palabras si son ofensivas o si no está haciendo lo que tiene que hacer. Y luego de esto se da inicio a la ejecución. Los tres compuestos químicos, dependiendo del caso, pero el grupo son un anestésico, un miorrelajante, un relajante muscular fuerte y el veneno propiamente dicho. Ok. Cada uno de esos tiene, esto es interesante, son 3 tubos por cada uno, o sea, son 9 tubos en total. Los dos primeros tubos tienen el compuesto. El tercer tubo tiene, o el cuarto tubo, dependiendo de la cantidad de compuesto, tiene una solución salina que limpia el torrente para dar lugar a los otros 3 o 4 tubos según sea. Okay. Primero se da la anestesia, que se lo busca dormir. La anestesia que se da es 10, 20 o 30 veces mayor a la que se daría en una situación, en una cirugía normal. Luego se da el relajante muscular y luego se da, por último, el veneno, puntualmente, que lo que hace es generar una taquicardia que termine en un colapso. Primero lo que se busca es que con la anestesia es que el cerebro deje de transmitir impulsos eléctricos al cuerpo para que deje de reaccionar. Con el relajante lo que hace es que el cuerpo se termine de relajar y con el veneno lo que hace es hacer acrecentar la frecuencia sanguínea para que de esta manera termine con un infarto y se dé por finalizada la ejecución. Y ahí ya levantamos campamento, limpiamos y que venga el siguiente. Hay un caso muy simpático de un tipo que fue condenado a muerte y el tipo estuvo muerto químicamente creo que 30 segundos
y después el corazón volvió No. no fue con inyección letal, sino que Con fue de otro anestesia. tipo. No me acuerdo no sé si fue con silla eléctrica o algo así. Cuestión que el tipo volvió a estar vivo. O sea, fue declarado muerto. O sea, Claro. lo declararon muerto. Y el tipo, el corazón empezó a latir de nuevo y salió. Bueno, el Milagro tipo inesperado. quería su libertad. Porque él había cumplido su pena. Yo estuve muerto. No, Claro, yo estuve muerto. claro. Yo estuve muerto, déjenme irme a mi casa, si No, yo ya me morí. no veo fallas en su lógica. No veo No, fallas. nadie vio falla en su Claro. lógica, de hecho está en libertad. No. Están buscando, No, qué genio. No, de hecho está en libertad, pero bueno, están buscando la forma, es como, están buscando la forma de que vuelva al sobre, ¿no? Pero Ah, técnicamente él cumplió su condena. qué No, bien. qué Técnicamente locura. cumplió ¿cómo su no hay una condena. película de eso todavía? Debe haber. Es muy interesante eso, es muy interesante eso. Actualmente hay alrededor de 2.400 personas que están condenadas a muerte en el corredor de la muerte actualmente, y que los países con más condenados son California, Florida y Texas. ¿Cuál es el problema o cuál es la controversia que hoy se plantea en el corredor de la muerte con respecto a Estados Unidos? Hay tres cuestiones como más icónicas. Primero, la cuestión racial y cuestiones de prejuicios, porque casualmente la mayoría de los que están condenados a muerte son o personas de color o latinos o alguna que otra minoría. Sí. Por otra parte, hay muchos errores judiciales, como les dije, del 76 para este lado, hay más de 190, o sea, más de 200 casos de personas que fueron mal condenadas. Entonces, estar dándole este poder de Dios a un ser humano es una responsabilidad muy grande. ¿Bajo qué concepto puedo ordenar la muerte? Porque, a ver, estamos hablando que si hay un error, vamos a hablar de 1.000 personas. Hay un error del 1%. Sí. Que, si vamos a cuestiones estadísticas, un error del 1% no es error. O es un margen de error muy bajo. Claro. Bueno, pero el 1% de 1.000 personas son 10. Entonces, ¿son 10 tipos que matas o 10 tipos que vivieron? Saquemos nuestras cuentas en el macro Sí. y en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, es muy fino y decimos, bueno, pero es el 1%. Bueno, sí, el 1% que tiene familia, que tienen hijos, que tienen padres, que tienen un montón de un grupo social que uno está matando por el solo hecho de decir, no, mató o en realidad en el juicio se demostró que mató, muerte. Claro. Por ejemplo. Más con todo este movimiento de las falsas denuncias y demás, es una cuestión muy complicada. Mati, hablaste recién de las nacionalidades, que son muchos latinos y minorías. Yo recuerdo haber visto hace poco que hay un argentino, de hecho, en el corredor de la muerte. Sí, Víctor Saldaño se llama. Exacto. Víctor Saldaño todavía está condenado por asesinato y todavía se sigue apelando para... Hay un video muy interesante de Damián Cook. Ahí lo vi, exactamente. Ahí lo vi. Un video muy interesante de Damián Cook que cuenta cómo llegó a ese estado. Pero sí, Víctor Saldaño es el único argentino que está hace 20 años condenado a muerte y como se sigue apelando. 29 estaba leyendo. Sí. Ah, bueno. Ahí lleva está. al menos 10 intentos de suicidio. Claro, ahí volvemos a la cuestión psicológica de saber que se va a morir. Y siguen apelando porque la justicia, a ver, uno dice, no, bueno, la justicia de Estados Unidos es como la justicia en todos lados. Las personas son personas. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia, que puede llegar a evaluar una cuestión de pena capital, y se toma su tiempo. Tiene feria, tiene vacaciones, y Víctor es uno más, claro, que está ahí esperando algo. Entonces es un tema interesante. Y sí hay un argentino, siempre hay un argentino. En todos lados. Siempre hay un argentino dando vueltas. Es muy difícil que no lo haya. No sé si vieron, hay un video de un paraguayo, esto al margen, que habla de que siempre hay un argentino, que en la final del mundo no jugaba Argentina y el árbitro era argentino. Claro. Y así Entonces, no podía no haber un argentino con pena de muerte y pena capital en Estados Unidos. Pero yendo a los números,
y ahora voy a ir después a lo que es ejecución civil en Argentina. Okay. Yendo a los números, tenemos países, por ejemplo, Medio Oriente. A ver, ya hablamos de lo que es Estados Unidos y hablamos de lo que es todos los números que tienen, por lo menos hasta ahora, de 2.400 personas que están ya condenadas a pena de muerte, y hay casi 1.600 personas que ya fueron ejecutadas en estos últimos años. O sea, no estamos hablando de algo que no pasa. También, todas estas cuestiones también están se demoran mucho por estas cuestiones judiciales que decimos. Vale destacar que el 40% de esas ejecuciones son de Texas, que por algo Texas es lo que Texas es, ¿no? Pero bueno, también todos los números que yo les pueda llegar a dar son manipulados también, porque, por ejemplo, China, con el régimen comunista que tiene, todavía tiene la pena de muerte como dentro de las cuestiones normales y habituales, y los números no son muy claros y no suelen dar números muy claros sobre cuántos ejecutados tiene y cuántos no. Si bien organizaciones internacionales como Amnistía Internacional castigan este tipo de prácticas, los países dicen: yo controlo a la gente como tengo ganas, el gatito es mío, le corto las uñas cuando quiero y lo que sigue. Entonces los orientales suelen hacer ese tipo de cuestiones. También tenemos países como Arabia Saudita, que en el último año tuvo 196 ejecuciones. Tenemos países como Irán, que tiene más de 500 ejecuciones, pero bueno, también volvemos a esta comparativa con países que están en conflicto, claro, y la cuestión de presión y cuestiones de vínculos y cuestiones de combates y como digo, ¿no? El origen de todo esto generalmente fue la cuestión militar y la cuestión de la tradición en sí. Pues Latinoamérica siempre nos alineamos a lo que dicen las organizaciones internacionales. Sin embargo, Cuba, por ejemplo, tiene pena de muerte. Chile la abolió en el 2001, o sea, tampoco es que se abolió hace mucho. Guyana todavía tiene pena de muerte. Tanto los datos de Cuba como los datos de Guyana no están expresados en ningún lado. Claro. Entiendo que por ahí en los últimos, pero a ver, países como esos están flojos de papel en todos lados, no podemos esperar menos de este tipo de cuestiones. Pero entiendo que durante el régimen de Castro seguramente estas cosas pasaban más seguido, y volvemos al vínculo que tiene el combate y todas estas cuestiones de traiciones con la pena de muerte. Bueno, vamos a Argentina. ¿Qué pasó en Argentina y cómo llega la pena de muerte a Argentina? Nosotros, nuestro código, la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos están muy basados en lo que es la ley española, o lo que era la ley española, por lo menos lo que heredamos. Claro. Primero llega la ley española, nosotros decimos, bueno, con estos libros vamos a ver qué podemos hacer, y eso da que, como en España estaban las guerras civiles y demás, se da que la pena de muerte pasa a estar habilitada en Argentina. ¿Qué pasa? Tuvimos pena de muerte desde que nos colonizaron los españoles hasta 1916, donde en San Juan fue la última ejecución y se abolió a partir de ese año. ¿Sí? La ejecución civil continuó a partir de ahí, continuó en el ámbito militar. ¿Por qué? Recién en el 2008 se terminó de abolir, por llamar de una manera, la pena de muerte, porque se cambió del viejo Código de Justicia Militar, en el cual una de las penas de traición... A ver, la guerra de Malvinas tenía el viejo Código de Justicia, por lo cual una traición en combate habilitaba al jefe automáticamente a fusilar a quien estuviera ejecutando la traición. Por lo cual tenemos gente que en Malvinas estaba habilitada a matar a tropa propia por el Código de Justicia Militar. Cuando se cambió, se sacó el Código de Justicia Militar y se pasó a lo que tenemos hoy, que es el reglamento de conducta, tiene otro nombre que ahora puntualmente no me acuerdo, pero que es el reglamento de conducta de las Fuerzas Armadas y demás, se sacó
la pena de muerte o el fusilamiento. En realidad no era pena de muerte, sino que era fusilamiento. Decía algo así de traición, el que traicionara, será castigado con el fusilamiento. Entonces, estaba permitido el fusilamiento. A ver, históricos tenemos el caso de Liniers. Liniers, posterior a las invasiones inglesas, es fusilado en Cabeza de León, creo que se llamaba, sí. O o algo de lobo, una cosa así. Y él fue fusilado, o sea, por lo cual estamos hablando de que indirectamente hubo una pena de muerte, no indirecta, sino muy directa, y así hubo muchos casos. Hubo muchos casos a lo largo de toda la historia que recién en 1916 fue donde se deshabilitó la ejecución civil. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a pararnos en el hoy. Hoy el mundo, a partir de los 90, tiende a buscar que se dejen de utilizar estas prácticas. Y en Argentina no nos quedamos atrás. Con respecto a esto hablamos de la modificación de la ley de ejecución. Y eso tiene mucho que ver también con el Pacto de San José de Costa Rica, donde estamos hablando de los pactos de derechos humanos y demás, donde se pone el foco en la vida y no tanto en el castigo. Entonces acá tenemos esto que hablábamos antes. Hoy, por lo menos en la Argentina, la cárcel no es un castigo, sino que busca reformar, o sea, no se busca que el tipo la pase mal porque está castigado, sino que se busca que el tipo se reforme. Después podemos debatir de que el sistema está bien, está mal, no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, por eso no tenemos pena de muerte acá, porque el tipo no está cumpliendo un castigo, el tipo está cumpliendo su pena, que es algo teóricamente distinto. Sí. Nosotros estamos unidos al Pacto de San José de Costa Rica, por lo cual los derechos humanos tienen, como todos los pactos internacionales, tienen jerarquía constitucional, por lo cual están al mismo nivel que la Constitución. Sí. ¿Cuáles son los planteos que hace el mundo con respecto a esto? Es más de lo que ya veníamos hablando, que los errores judiciales, por más mínimos que sean, son irrevertibles, porque el tipo que muere, si me equivoco, no es que vuelvan a ser. Y casualmente esto que estamos hablando de la incompatibilidad con los derechos humanos y con la corriente internacional que se tiene hoy en día con respecto del foco a la vida de los reos y no tanto al castigo puntualmente. De igual manera, yo estoy esperando de que un presidente como Bukele habilite la pena de muerte, porque no está muy lejos con respecto, no sé si ustedes vieron las cárceles que construyó para pandilleros y los métodos que utiliza. Podemos discutir un montón si está bien, si está mal. Obvio. Yo considero que el tipo tiene un punto y tiene una causa y un efecto. Después podemos discutir filosóficamente qué está bien y qué está mal, pero el tipo tiene un punto. Y no está muy lejos de, un hombre que no le da comida, le da una sola comida al día y bordea, no digo la pena de muerte, pero sí bordea un trato humanamente discutible. Claro, un trato hostil. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que no es que lo hace porque no es que lo hace que son buena gente y como son buenos los mete ahí porque son buenos, ¿no? Estamos de acuerdo que mataron gente, estamos de acuerdo en un montón de cosas. A eso voy, que no quita que el día que se le llene su super mega cárcel, diga, bueno, ¿cómo empezamos a limpiar? ¿Y cómo empezamos a limpiar? Y bueno, no sé. Ojo, también con estas prácticas empiezan a morir solos. Claro. Por lo cual es una pena de muerte encubierto. Yo tengo durante 15 años, ahora porque no tenemos resultados a largo plazo. Tengamos en cuenta que la cárcel de El Salvador está fundada hace ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿2? Como mucho. Sí. Por lo cual no estamos hablando, no sabemos cuáles son las repercusiones de acá a 15 años de un tipo que no come proteína en 24 horas o en 10 años. Y que tiene solamente un tiempo de comida. Ni hablar de cuestiones psicológicas, será algo muy interesante a analizar, sí. A conocer después, a analizar después. Pero bueno, chicos, eso es básicamente. Hoy podemos discutir, vuelvo a lo mismo. Y otra cosa que me olvidé, el costo económico. Otra de las discusiones que está acá es el costo económico, que el costo de la ejecución es
es elevadísimo. Incluso se hizo un estudio donde dice que es mentira, que es más barato tenerlo en perpetua que matarlo, porque hay un montón de costos con respecto porque ¿qué pasa? Métodos más avanzados de ejecución llevan costos más avanzados para la ejecución. Entonces, si yo tengo que conseguir una droga más avanzada para que el tipo no muera colgado, eso hace que el costo sea mayor. Si yo los estrangulara a todos, y ahí el costo sería más bajo. ¿Sí? Pero bueno, yo me pongo en el lugar del tipo que decide la ejecución. Dice, no, bajemos costos, empecemos a colgarlos a todos. Y yo creo que va a tener algún que otro problema con algún organismo internacional si empiezan a aparecer todos los presos colgados porque es más barato. Entonces, sí, la cabeza. O cortar, bueno, en Arabia le cortan la cabeza Sí. directamente, hacen un decapitamiento público y a otra cosa mariposa. Qué increíble. Pero bueno, es interesante, es muy interesante todo, ¿no? Porque aparte cómo es la evolución del reo dentro y cómo se reacciona de distintas formas. Hay muchos documentales, especialmente en YouTube, que muestran las reacciones frente a la condena de pena de muerte y hay reacciones muy psicopáticamente interesantes, ¿no? Desde tipos que se ríen, tipos, bueno, claro, los que lloran son los más lógicos, pero tipos que se ríen, tipos que insultan, tipos que agradecen, tipos que no dicen nada. Y eso lo hace interesante. Ni hablar de todos los casos que estuvimos hablando que puede que sean inocentes y que están siendo condenados por algo que no hicieron. Claro. La realidad Imagino que no debe ser a diario, ¿no? Ejecuciones, ¿no? Porque si no sería como más rápido todo. Sí, no, es que casualmente ese es uno de los problemas que tienen, porque como se tiene que dar el margen a las apelaciones y los tiempos judiciales hacen que se demore, estamos hablando de que el tipo está como acá, como Don Saldaño, está hace 29 años preso con pena de muerte. Claro. ¿Pero por qué? Porque se sigue apelando hasta que llegue al tribunal más alto de Estados Unidos. Y el tribunal más alto de Estados Unidos tiene cosas, entiendo que mucho más importantes que hacer que ver si Saldaño vive o muere. O sea, vive o muere. Claro. No, o sea, a ver, para la vida de Saldaño, para Saldaño debe ser lo más importante del mundo, Sí. pero para el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos es un número más o un número menos, por lo cual dudo que traten en tiempo. A ver, si acá en Tierra del Fuego, que somos poquitos, no se trata en tiempo las cuestiones judiciales, dudo que en Estados Unidos, que son recontra mega millones, traten a tiempo. Y aparte la cantidad de apelaciones que debe haber. Claro, porque... aparte, menos de un argentino. Y menos de un argentino, que vaya a jugar al fútbol. Olvídate. No, lejos está de importar. Lo lamento por él y su familia, obvio. pero lejos está de importarle a alguien. Entiendo perdón, Rocco, entiendo que está apelando porque lo toma como un caso de discriminación. Sí, él plantea la discriminación por estas mismas cuestiones que decimos, por ser una minoría, y que él no hizo lo que dicen que hizo y que el castigo fue demasiado duro. Claro. En realidad él no dice que no hizo lo que hizo, sino que dice que en realidad fue castigado muy duramente por ser argentino. Claro. O sea, es el fundamento y es el fundamento de la mayoría que son minorías, ¿no? Claro. O sea, el fundamento de todos los negros va a ser porque somos negros, porque somos personas de color, el fundamento y así, todo lo que sea minoría, los latinos van a decir que nos matan porque somos latinos, Claro. y demás. Yo en mi poca o mucha experiencia como penalista, el preso nunca fue. Sí. Son pocos los que te dicen sí, fui yo y bueno, vemos qué podemos hacer. Entonces ellos siempre dicen que nunca fueran. Y igual yo también digo que digan que nunca fueran, así que a los fines prácticos es lo mismo. Claro. Vos no fuiste, no estuviste, no hiciste, no. Después vemos. Después vemos cómo se lleva. Es como un TEG, ¿no? La mejor estrategia es la que prevalece. Pero es lo que hablamos en el primer encuentro que tuvimos, lo simpático, lo interesante del derecho penal, más allá del estrés y la responsabilidad que tiene la libertad, jugar con la libertad de una persona, es que el derecho penal no busca la verdad. El derecho penal busca quién cuenta la mejor historia. Exacto.
Entonces, Increíble. ¿y quién puede comprobar mejor esa historia? Entonces, eso es, como decís vos, es un TEC, es una estrategia constante, es un tire y afloje, son muchas cosas interesantes que uno puede plantear y hacer y ser. Les doy un ejemplo real, de un caso real, que claramente no voy a decir nombres ni voy a decir mucho más, pero tuve un caso donde la testigo declaraba que había un mueble de ciertas características muy particulares en el lugar cuando relataba el momento y el lugar donde fue el hecho, y claramente uno fue y le dije, che, muchachos, este mueble existe. Me dijeron, no sé, no me acuerdo. Bueno, no existe más. No existe más, por favor. Y no se lo den a nadie, no se lo regalen a nadie. Exacto. Entonces, tiene que ver por cómo uno arma cada historia. Exacto. Por suerte, el mueble no existía puntualmente Sí. y no hubo que hacer nada extraño, porque uno también tiene que tener cuidado, porque ahí es donde juega en la fina línea del entorpecimiento de la justicia, en la fina línea del encubrimiento, en la fina línea de un montón de otros delitos que los abogados, si no somos éticos, podemos caer, y ahí nos sacan la matrícula y nos condenan a nosotros. Claro. Entonces, claro, yo no le puedo decir a mi cliente, esconde prueba, por favor, esconde toda la prueba que puedas, porque eso es un delito. Es un delito, es una falta de ética mía y es un delito para los dos. No, mi abogado me dijo que este cuerpo lo esconda abajo del colchón. Y flaco, estás hasta las pelotas. Es como el meme, no digas pavada, vieron que no sé si hay un par de memes de abogados que no hagas nada idiota y el tipo va y hay un video muy gracioso de un abogado que dice, ¿tienes algo para decir? Y la mina se pone a cantar. Y la cara del abogado como diciendo, no, ¿qué hice? ¿Para qué tomé Pero bueno, caso? era su momento de brillar. Era su momento de brillar. La verdad, Mati, Bueno. que me encantó todo lo que trajiste. Muy completo, muy completo. Nos sacaste un montón de dudas, pero es el momento de jugar y de conocernos un poco mejor. Ok. Tenemos preparado para el día de hoy. Ya sos parte del Club del Cubo, entonces cuando ya pasas a otro nivel y ya sos parte nuestra, te toca el ping-pong. Es como una iniciación. Claro. Sí. Por suerte, en esto no me pegan. No, claro. No es la iniciación de un equipo de rugby. No, es la iniciación del Club del Cubo. Me pelan la cabeza. Claro, es la iniciación del Club del Cubo. Entonces tenemos un ping-pong preparado para vos. A ver cómo te lo tomas. A ver. Tenemos el ping-pong. ¿Quién arranca? Dai, ¿querés arrancar vos? Bueno, listo. Dale. Hacemos igualmente el ping-pong. Sí, exactamente. Sí. Completo. Bueno, igual digamos el orden. Arranco yo. ¿Quién sigue preguntándole? Sigo yo y cierra Rocco. Vale. Ustedes tiren, yo respondo. Vamos, ese es el abogado que queremos. Bueno. ¿Estás listo? Siempre. Dale. Ping. Pong. Con. Matías. ¿Nombre completo? Federico Matías Bucerio. ¿Comida preferida? Milanesas con papas fritas. ¿Practicaste algún deporte de forma competitiva? Sí, jugué al rugby y al fútbol. Y hice boxeo. Ah, bien, completo. ¿Cuál es la película que viste más veces? ¿Qué película de mismas veces? Hay muchas. Pero Rocky. La primera Rocky en todas pasa que Rocky en todos sus esplendores. Es más, estoy pensando el fin de semana pegar un maratón de Rocky de vuelta. Perfecto. ¿Podés tararear la melodía de tu canción favorita en este momento? Pasa que no sé cuál es mi canción favorita. La que te salga.
La que me pasa que ahí se me cae la sota. Claro. Ahí se me cae la sota mal. Vos dijiste que estaba listo, señor juez. No más palabras. No más Pero no preguntas. sabía las preguntas. Pero, a ver, mi canción favorita. Pasa que estoy pensando cuál es mi canción favorita en realidad. O alguna que quieras tararear. no La sé, primera que se te venga en la cabeza. Le tarareaba el himno al tipo. La marcha de San Lorenzo. Vaya San Lorenzo. Pasa que, a ver, estoy pensando. Hay una que es esa, se grita pero con sol, es en inglés, lo que sí admito es en No, pero inglés. con tararearla Con está tararearla bien. Tan, 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 tan. Es una canción de Sam Smith. Say it with me, una cosa así. Sí. Bastante bien, ¿eh? Temón. Bastante bien. Ah, bien. Bastante bien. Temón, ese se Mati, grita a pulmón. ¿qué serie de televisión recomendarías a tus amigos? Suits. Así de una. Y después tengo How to Get Away with Murder, que esa si tenés un fin de semana entero para perderte tu vida, es ideal. Suits es demasiado larga y muy técnica, pero No, How to pero Get Es Away with buenísima. Murder. Listo, comprate pochoclo e internate. Porque... Y la segunda es Cómo conocí a tu madre, ¿no? No, No. es cómo, en español sería cómo asesinar y salirte con la tuya, básicamente. Ok. Nada que ver, mi inglés es How to buenísimo. Get Away with Murder. Away with Murder. Una profesora de Derecho Penal que les enseña a sus discípulos este tipo de prácticas. Y pasa en la realidad. la voy a buscar. No, búsquenla. Si no la vieron, búsquenla Sí, y no me echen la culpa después cuando no hagan cosas por verla. Sweet, la vi, o sea, La Ley de las Audaces, como la Sí. dice Netflix, es muy buena, muy buena. Es larga. Es larga, pero se lleva. Igual otra, House of Cards. Sí. Susana no la vi todavía. Sí, Oh, también. mirá esa porque es fantástica. Hunt o Will We Hunter. Esa es ideal. Voy a ¿Cuál es el país que más te gustaría visitar? ¿País que más me gustaría visitar? Sí. Ahora, Sí. Alemania. ¿Cuál es tu rutina nocturna antes de irte a dormir? Antes de irme a dormir, rutina nocturna. Termino de comer, me tomo un té, me cepillo los dientes, dejo el celular bastante lejos de la cama, porque si no, no me despierto, y trato de ver una película hasta fallecer en los brazos de Morfeo. Con esta pregunta tenés que tener cuidado. Es complicada. ¿Qué aplicación utilizás más en tu teléfono? WhatsApp. Ah, ok. Sí, sin duda. Sí. Podría ser muy complicada. El tipo decía Tinder, ¿viste? Pero no. Claro, quería llegar a eso. Bueno, por ahí era. La última es, ¿cuál es el último regalo que hiciste? El último regalo que hice, le compré un libro a mi hija y le compré un libro a mi expareja para Navidad. Sí. Muy bien. Vale destacar que mi expareja es la madre de mi hija, ¿no? Entonces yo sigo considerando eso. Bueno, bien. Tranqui. Fue tranquilo, no te quisimos ensuciar tanto con las preguntas. Yo si me ensucian, yo se lo dije a David, si me ensucian yo voy a ser políticamente correcto. Aprendo a salir de esa situación. Claro, excelente. Me ha pasado que me han querido ensuciar y he zafado. Una vuelta hace un tiempo atrás di una nota en radio y a una periodista le dije, no me preguntes eso porque no lo sé y no me quiero meter en este tema porque era complejo, era una cuestión de un juez y demás. Sí. Nada, ¿qué fue lo primero que hizo esa chica? Me preguntó de lo que habíamos dicho que no había que hablar, por supuesto. Qué bien. Y supe soslayarlo. Surfear la pregunta. Después tuviste unas palabras afuera del aire. No le dije nada.
No, no le dije nada. Ella sabe que no me tenía que preguntar y yo sabía que me iba. En el fondo sabía que me iba a preguntar y yo ya tenía preparado. Hay algo que se llama media training, que por suerte he tenido la suerte de hacer, que es el entrenamiento de medios, que dentro de la práctica te hostigan para que, para que te enojes y respondas mal o lo que sea. Y uno a veces tiene que aprender. Eso son cuestiones que aprendí en la Marina. Uno a veces tiene que mantener la calma porque lo van a pinchar hasta que le salga pus. Entonces, saber escuchar y responder a tiempo es una buena herramienta. Y nunca, uno siempre impoluto, ¿no? Uno tiren lo que tiren. Hay una gran frase que Claro, uso, sí. hay una gran frase que uso siempre que es en este juego el que se enoja pierde. Por supuesto, por supuesto. Siempre el que se enoja pierde. Entonces, Y nega yo, todo. yo no me enojo, nega todo, claro. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Ahí Carla Nieco, calculo que se dice así el apellido, dice I'm not the only one de Sam Smith. Le pegó, Esa misma. le Ese pegó, es el tema. le pegó así derecho Lo pegó. a No, entonces estuvo bien la tarea. Sí, sí, estuvo bien. Sí. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. Nada, te queremos agradecer, Mati, por el espacio. La verdad que, nada, ojalá que tengas un año de muchos éxitos, porque el 2025 va a estar entretenido para todos. Y nada, gracias por tomarte tu tiempo y charlar con nosotros. No, chicos, gracias a ustedes siempre por el espacio y la buena onda. Y bueno, es divertirse un rato, no es un trabajo para mí, así que les agradezco. No, gracias a vos por sumarte y bueno, te vemos pronto, Mati. Sí, me dijeron que en febrero están de vacaciones, así que nos veremos en marzo. En marzo. Sí. En marzo. Sí. Vos sabés que hoy me dijeron, uy, va a estar el abogado, me dijeron, tenés que pedirle el caso de los Puccio, me dijo. El clan Pucho. El clan Puccio. Los secuestros. Sí, Interesante los secuestros. Es uno de los casos que más me gusta. Muchas gracias. Robledo Puch. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, chicos. Que anden bien. Gracias, Mati.